Bueno, muy bien, continuemos con los gráficos de MRU. Son en total 3. Tenemos uno de posición, de velocidad y de aceleración. Como la aceleración es 0 en MRU, fíjate que está así, en 0, siempre, así que no me importa mucho, ¿sí? Vamos con el gráfico de posición respecto al tiempo. Como yo te dije, la ecuación horaria, que es esta, tiene formato de una recta, ¿no? X sub 0 sería la ordenada al origen, es decir, el corte con el eje Y, ¿sí? Que sería la posición donde arranca. Y luego nos va a quedar una recta. Y bueno, el gráfico de velocidad es fácil porque te acordás que la velocidad es constante siempre, entonces no va a variar nunca, siempre va a ser igual. ¿Está? Ahora, ¿cómo puede variar? El gráfico de posición, si la velocidad es positiva, ¿no? Va a ser, dijimos que la velocidad está representada por la pendiente, ¿no? Entonces, acá va a ser un número positivo. ¿Está claro? Porque la velocidad es positiva. Entonces, si la velocidad es positiva, la pendiente de la recta va a ser positiva, ¿sí? O sea, va a ser una recta ¿cómo? ¿De qué tipo? Creciente, ¿sí? Entonces, velocidad positiva quiere decir recta creciente, ya que la pendiente es positiva. O sea, velocidad positiva, pendiente positiva, recta creciente. Si la velocidad es negativa, la pendiente va a ser negativa. ¿Y cómo va a ser la recta? Recta decreciente, ¿sí? Todo esto va a ser más claro con ejemplos que ya vamos a ver, ¿sí? Recta decreciente. Pero quiero que te acuerdes esto. Bien. Y el gráfico de velocidad respecto al tiempo, acá falta una T. Bueno, dijimos que va a ser una recta constante. Si la velocidad es negativa, obviamente, no sé, si la velocidad, ponele que el problema es -1, lo ponemos acá abajo, ¿sí? Bueno, yo después voy a hacer ejercicios próximamente, pero acordate de estos 3 gráficos, ¿sí? O sea, acordate que el gráfico de posición respecto al tiempo en MRU es una recta, el gráfico de velocidad respecto al tiempo en MRU es una recta constante y la aceleración respecto al tiempo siempre es 0 en MRU. Bien. Bueno, algo muy importante es el área del gráfico de velocidad. Nos va a representar el espacio recorrido. Es decir, si a mí me dan este gráfico de velocidad, ¿sí? O sea, nos dicen que el gráfico de velocidad es algo así, el área, ¿sí? Que en este caso, ¿qué figura forma? Un rectángulo, el área va a darnos el espacio recorrido, ¿sí? O sea, el área de este rectángulo, ¿cómo es? El área de un rectángulo era base por altura, o sea, 10 por la base que es 2. Entonces, si vos te fijás, haces base por altura, 2 segundos por 10 metros sobre segundos. Esto, tuki, se va y nos queda 2 por 10, 20, ¿sí? Y bueno, eso va a dar la posición. O sea que cuando nos dé un gráfico, en resumen, de velocidad respecto al tiempo, al momento de buscar el área de la región encerrada con el eje X, nos va a estar dando delta X, ¿sí? Entonces a veces es más fácil hacer esto antes que hacer cuentitas. También lo podemos hacer a través de cuentas, pero es más fácil con el área y ya. Por ejemplo, si me dan este gráfico de velocidad respecto al tiempo, fíjate que tengo 2 áreas. Primero calcular área 1 y después área 2. Y la suma de los dos va a ser el área total, ¿sí? Bueno, ahora el concepto de velocidad media. Yo sé que quizás esto te quede ahí como, bueno, está bien. Vos anotátelo que cuando hagamos problemas va a ser todo mucho más claro. Bueno, cuando uno viaja no va todo el tiempo a la misma velocidad, va más rápido, más despacio, frena para tomar un mate, ¿no? Me gusta el detalle. Yo soy team mate, no soy team café. Entonces, bueno, la velocidad no es constante, ¿no? Para tener una idea de la rapidez del movimiento, lo que se hace es trabajar con velocidad media, ¿sí? Si un tipo va de un lugar a otro, pero no viaja con una velocidad constante, su velocidad media se calcula así. La distancia total recorrida dividido el tiempo total empleado, ¿sí? ¿Para qué se calcula la velocidad media? O sea, ¿qué significa hacer esto? Es la velocidad constante que tendría que tener el móvil para recorrer la misma distancia en el mismo tiempo, ¿sí? Muy bien, por ejemplo, o sea, la velocidad media, la fórmula de velocidad media, ¿sí? Que es la distancia dividido el tiempo total empleado, la puedo utilizar en circunstancias donde no hay MRU, eso nos está diciendo. Por ejemplo, un señor va de Buenos Aires a Mar del Plata. La distancia entre Buenos Aires y Mar del Plata es de 400 kilómetros. Los primeros 300 kilómetros los recorre en 3 horas y media.
Después se detiene a descansar media hora y por último recorre los últimos 10 kilómetros en una hora. ¿Sí? Calcular la velocidad media. Y después hacer los gráficos de posición y velocidad. ¿Sí? Entonces, tenemos el dibujito. Buenos Aires a Mar del 400 kilómetros. O sea que la distancia total recorrida va a ser de 400 kilómetros. Pero el tiempo que tardó va a ser 3 horas y media. Luego el tiempo que descansa, media hora, que media hora son 0,5 horas. Y después una hora, ¿no? Entonces, la velocidad media siguiendo la fórmula era la distancia total recorrida, que en este caso son 400 kilómetros, dividido el tiempo total empleado, que es la suma de los tres tiempos, 3,5, 0,5 y 1. O sea que la velocidad media da 80. Si el tipo fuera todo el tiempo 80, entonces, con 80 kilómetros sobre hora, ¿sí? Sin parar, entonces llegaría a Mar del Plata en ese tiempo, en 5 horas. ¿Sí? Porque es el resultado de 3,5 más 0,5 más 1 hora. ¿Está claro eso? O sea, por más que el tipo no fue siempre a 80, la velocidad media nos indica la velocidad con la que tendría que ir para tardar ese tiempo, si fuese constante. Eso es lo que nos está diciendo la velocidad media. Vamos con los gráficos. El gráfico de posición respecto al tiempo. Vos ya sabés que, bueno, en cada tramo se movió con MRU. Sí, bueno, vimos otro hasta ahora. Así que asumimos que es con velocidad constante, ¿no? Bueno, dice que en el primer tramo recorre 300 kilómetros en 3 horas y media. Entonces, primero está buenísimo que en un gráfico, siempre que vayas a representar, indiques que el eje X, bueno, ¿en qué se mide? En kilómetros, y indica la posición. Y en el eje Y está la posición X y la medimos en kilómetros, ahí va. Y en el eje X va a estar el tiempo que lo vamos a medir en horas. O sea, es importante que pongan las unidades, a eso voy. Si no va a estar incompleto. Si no pones esto en las unidades que estamos trabajando, está mal, ¿sí? Me molesta que acá faltan las tildes, che. Bueno. Entonces, ¿qué hago? Yo sé que va a tardar 3,5 horas, no, que estaría como por acá, ¿no? Para recorrer ¿cuánto? 300 kilómetros. Entonces trazo la recta. Y partiendo de dónde? Desde el origen, desde la posición de inicio, que va a ser 0, ¿sí? Entonces parto de acá. Llego en 3,5 horas a 300 kilómetros. Después, ¿qué hacía el tipo? Descansaba durante media hora y significa que no se va a mover, ¿entendés? O sea, en ese tiempo que descansa no se mueve. Así que de 3,5 horas a 4 horas por media hora va a seguir en 300. Por eso esa recta constante, porque no se mueve, no varía su posición. Y después tarda una hora, o sea, de 4 a 5 para recorrer 100 kilómetros más, ¿se ve? Dice que los últimos 10 kilómetros los hace en una hora. O sea, va a estar en la posición 400, ¿no? Bien, y el gráfico de velocidad, gráfico de velocidad, son en 3,5 horas la velocidad era de ¿cuánto? Creo que no dice, ¿no? No, porque tenemos únicamente la velocidad media. Pero nada, la podés calcular. O sea, ¿cómo sería? En 3,5 horas, fíjate que recorre 300 kilómetros, ¿o no? Entonces la velocidad sería 300 dividido 3,5 horas. ¿Sí? Haces la cuentita y esto lo pones acá. 300 dividido 3,5. Ya te digo cuánto da. No, cualquier cosa dice, perdón. 300 dividido 3,5. Me dio 85,7. O sea, que en el primer tramo va a estar en 85,7. La velocidad, acá falta algo, ¿no? En kilómetros sobre hora. El segundo tramo la velocidad es 0. ¿Sí? La velocidad es 0. ¿Por qué? ¿Qué? Porque está justamente quietita, está en reposo ahí, ¿no? Descansa. Y en el tercer tramo, la velocidad no la conozco, pero la podemos calcular. Yo sé que en el tercer tramo hace 100 kilómetros en una hora, así que si haces la cuenta, 100 kilómetros dividido una hora nos da 100 kilómetros sobre hora. O sea que acá está un poquito más arriba, ¿ves? En 100. 100 kilómetros sobre hora, acá no hace falta poner kilómetros sobre hora, pues está aclarado acá. Y listo. ¿Sí? Bien. Así que este sería el gráfico de velocidad. Hizo falta calcular la velocidad de cada tramo para hacer la gráfica. Bueno, muy bien. Ahora sigamos con ejercicios de todo lo que vimos hasta ahora.